Hoy os voy a hablar de los derechos de las fotografías. Vamos a profundizar en este aspecto y vamos a ver la diferencia entre ser fotógrafo o ser fotografiado. Quieto, no te muevas. Como obras artísticas, la fotografía tiene derechos de autor. El autor tiene los derechos morales y los derechos de explotación. Los derechos morales siempre serán del autor, en pequeñas excepciones que veremos más para adelante. Y los derechos de explotación sí que pueden ser cedidos por el autor por previo acuerdo, como veréis más adelante. Los derechos de autor nacen en el preciso momento en que el fotógrafo capta la imagen. Estos derechos siempre serán del autor hasta 70 años después de morir, aunque sí que es verdad que hay excepciones. Respecto a los derechos de imagen, solo actúan cuando en las fotografías aparecen personas. Hay excepciones en las cuales estos derechos de imagen no aplican. Por ejemplo, cuando fotografiamos un acto público. Por ejemplo, cuando las personas que salen en esa fotografía están encuadradas dentro de una noticia. Todos estos aspectos están recogidos por la Constitución Española en el artículo 1/1982 y por la LPI, la Ley de Protección Intelectual. Como os he comentado, los derechos de imagen empiezan o actúan en cuanto en una imagen que no engloba, como os acabo de decir, acto público, persona pública, en este caso podríamos decir un político, personas de carácter público, es cuando en la imagen se ve perfectamente la cara, se puede diferenciar la cara de una persona. En ese momento activarían los derechos de imagen. También tendríamos que diferenciar entre la mera fotografía y la fotografía creativa o artística. La diferencia es que la mera fotografía está disparada sin ninguna intención, es decir, lo que hacemos la mayoría de seres humanos con nuestros teléfonos móviles, que captamos situaciones de nuestro día a día sin una intención artística. Ojo, estas fotografías también tienen la protección de la ley. Y la otra parte sería la fotografía que tiene una intención creativa, ya sea fotografía a un producto, ya sea una fotografía a un monumento, a un animal, a una persona. Dicho esto, tendremos que tener en cuenta que el derecho de autor, como he dicho al principio del vídeo, recae sobre el que realiza la fotografía. Estos derechos serán siempre suyos. Excepciones cuando los derechos de autor no son del fotógrafo. Pues, por ejemplo, en fotógrafos con cargos públicos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un fotógrafo que trabaja para la administración y se dedica a hacer fotos de, voy a decir, de actos de algún cargo público, por decirlo de alguna manera. Y dentro de su contrato especifica que todas las fotos tomadas durante el servicio de su profesión bajo ese contrato serán única y exclusivamente los derechos de el gobierno o de la administración en este caso. ¿Cuándo es necesario pedir permiso para utilizar una fotografía? Pues cuando tenga derechos de autor, es decir, cuando esa fotografía pertenece a un fotógrafo, habrá que pedirle siempre permiso para poder utilizarla. Siempre bajo un contrato, yo siempre lo aconsejo, un papel firmado con las dos partes, haya o no compensación económica. Y cuando en la fotografía salga una persona en la cual el motivo principal de esa fotografía sea ella. Por ejemplo, si yo estoy fotografiando un monumento y pasa la gente, en este caso, el elemento principal de esa fotografía para mí es el monumento, las personas no son. Entonces, en este caso no tendría que pedir. Pero si yo estoy haciendo fotografía de calle a una persona que me ha llamado mucho la atención, en este caso, esa persona, la ley le protege por su imagen. Esto puede traer problemas. Está estipulado en el Código Penal, puede traer, si no recuerdo mal,
penas de prisión de 3 a 6 meses, incluso multas. Aunque estos son los casos extremos. ¿Cuándo puede ser un caso extremo? Cuando nosotros estemos utilizando una fotografía de alguien que esté comprometiendo su imagen y su identidad. En este caso podremos incumplir en un delito penal. Si es que yo he utilizado la fotografía de alguien simplemente pues para ilustrar un artículo, seguramente que en caso de denuncia puedo tener algún tipo de multa económica. Lo aconsejable es que cuando vosotros veáis que os han publicado una foto vuestra de vuestra imagen, tanto si es la imagen o una fotografía que han tomado mía, es ponerse en contacto con la persona o con la entidad que lo ha realizado y intentar hacerle saber que quieres que retiren esa imagen. En caso de que no lo hagan, entonces sí que podremos recurrir a una denuncia, ya sea en Policía Nacional o en estamentos públicos donde está estipulado la Ley de Protección Intelectual. Otro de los aspectos importantes es que hay mucha gente que no sabe, y cuando tú entregas fotografías a personas, aunque hayan pagado en esa sesión por esas fotografías, es que las fotografías son inalterables, no se pueden retocar. Tanto si eres fotografiado como fotógrafo, esto lo tienes que tener en cuenta. La ley protege al autor y es el autor la única persona que puede variar tamaño de imagen, hacer retoques en las fotografías y sobre todo recortes, que está muy de moda que recortar las fotografías a un formato 1:1, formato cuadrado para publicar en Instagram, por ejemplo, que sepáis que esto está prohibido. Solo lo puede realizar el autor de la fotografía, en este caso el fotógrafo. En el caso de modelos, actores que paguen una fotografía o una sesión fotográfica a un fotógrafo, tendrán que estipular en esta sesión para qué están destinadas esas fotografías. Si es uso promocional del actor o del modelo, pues esto se puede estipular o simplemente ya se entiende que es para eso. En el momento que esas fotografías tienen que ser vendidas o va a haber una compensación económica a terceras personas, esto se tendrá que pactar entre el fotógrafo y el modelo, o previo aviso antes de la sesión, dejar claro que esas fotografías son para una explotación publicitaria o de una tercera persona. Entonces, en ese caso, el fotógrafo tendrá que ajustar el precio según la publicación, según tipo de publicación, según tirada de publicación, etcétera. Esto es un poquito más rebuscado y quizás en otro vídeo lo podré hacer más extenso. Por contra, el fotógrafo, una vez que reciba la compensación económica por haber realizado esa sesión de fotos, no podrá usar esas fotografías sin consentimiento del fotografiado, del modelo o del actor. ¿Por qué? Porque la ley protege los derechos de imagen. Entonces, se puede llegar a un acuerdo. Yo lo que suelo hacer muchas veces es pedir por escrito autorización a la gente que fotografío, ya sean actores, actrices, modelos, para que yo pueda utilizar esas fotografías en mis redes sociales. Cuando es una sesión por intercambio, que los que no sepáis qué es una sesión por intercambio, es que el fotógrafo pone su trabajo y el modelo o la modelo o el actor o la actriz ponen su imagen. Entonces esto llega a un acuerdo de no compensación económica y el cambiar el trabajo de uno por otro. Entonces, en estos casos se suele hacer un contrato de intercambio que se llama, antiguamente, o no sé si se sigue llamando TFCD o algo así era, en el cual se estipula que ambas partes están de acuerdo en realizar esa sesión fotográfica, en acordar que las dos personas pueden utilizar esas fotografías para divulgar su trabajo o su imagen, y que quedará terminantemente prohibido ceder o vender esas fotografías a terceras personas.